Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hemos comenzado la semana muchísimo mejor de cómo la acabamos. Y hay que tener en cuenta que la situación actual en la que hay tanto miedo, es normal que al final de la semana veamos caídas importantes porque probablemente nadie se quiere quedar el fin de semana dentro por lo que pueda pasar, y al comienzo de la semana, cuando se ve que no ha pasado ninguna catástrofe nueva durante el fin de semana, pues vuelven a entrar esos inversores y se posicionan durante la semana para ver si acabamos viendo ese rebote. Un rebote que hoy hemos visto en España, en el IBEX 35, principalmente apoyado de nuevo por el sector financiero, que hemos visto subidas muy importantes sus acciones. Ya sabéis que tiene una carga muy grande dentro del IBEX 35 y eso ha hecho que se mantenga muy bien a alza. Sin embargo, por ejemplo, en el DAX el rebote ha sido muy bajito y en Estados Unidos vemos cómo va perdiendo bastante fuerza la subida que veíamos en la primera parte de la sesión. Así que vamos a ver cómo va avanzando la semana, porque recordad lo que decíamos ayer en el vídeo del resumen semanal. El IBEX 35, si queremos ver una vuelta muy importante y no un simple rebote para continuar cayendo, debería superar la zona de los 9.200 puntos. Y ahora, de momento, está bastante lejos de esa zona, pero bueno, hoy podríamos decir que ha dado ese primer pasito. Así que ya no me enredo más, esto es lo que quería comentar con vosotros antes de empezar, y vamos con las tres acciones de hoy. Las tres acciones que vamos a ver hoy son Bank Inter, IAG y Solaria. Vamos a comenzar por la primera de ellas, que es Bank Inter, y la semana pasada ya la analizábamos y decíamos que habíamos visto un toquecito, recordad, a esa directriz alcista, que ahora nos manteníamos por debajo de ella, y hasta que no la superásemos no teníamos la señal clara de que podríamos mantenernos de nuevo en esa tendencia alcista que ahora parecía estar en riesgo, ahora mismo viendo el movimiento lateral que estamos viendo en su cotización durante las últimas semanas. Pero la parte positiva era que la cotización de Bank Inter de momento se mantenía sobre la media móvil de 70 sesiones. Y fijaros cómo de nuevo hoy ha tocado la media móvil de 70 sesiones y desde esa zona ha conseguido rebotar de nuevo, es decir, ha ido aguantando muy bien. Por lo tanto, todavía nos quedaría la esperanza de que podamos mantenernos en alza si consigue ver un rebote desde esa media móvil de 70 sesiones. Fijaros como hoy ya el volumen ha sido más bajito que lo que veíamos la semana pasada con esas subidas tan importantes. Por lo tanto, pues bueno, lo que nos gustaría ahora es ver ese impulso acompañado con bastante volumen. ¿Y qué escenarios podemos tener? Si ahora consigue superar la zona de los 6 euros con claridad, nos podríamos ir hasta la zona de máximos de los 6,25. No tenemos por el camino ninguna resistencia clara, pero el riesgo estaría en perder la media de 70 sesiones. ¿Por qué? Porque nos iríamos hasta la zona de la media de 200, que se encuentra en los 5,73, y cuidado porque la zona de 5,68 es una zona de soporte muy importante en el gráfico, por lo tanto podríamos corregir hasta ella y complicaría ya muchísimo volver a esa directriz alcista para mantenernos sobre ella y que nos lleve de nuevo a nuevos máximos en el gráfico, como veíamos durante toda la tendencia alcista que empezó en el mes de mayo. Por lo tanto, pues bueno, hay que vigilar esa media móvil de 70 sesiones. Yo creo que la ruptura, ya sea al alza por la zona de los 6 euros o por la parte baja en la zona de la media de 70 sesiones, puede ser bastante inminente. Por lo tanto, debemos vigilar la cotización de Bank Inter muy de cerca. Vamos a continuar con IAG. Y recordad que decíamos que la zona del 1,60 era el soporte más importante que teníamos en el gráfico después de perder la zona de los 1,73. Y fijaros cómo parecía en primer momento que rebotaba sobre los 1,65, porque tenemos aquí este movimiento lateral, pero posteriormente acabó cayendo con mucha fuerza hasta la zona de 1,60. Ahora parece que está haciendo un suelo esta zona. De hecho, podríamos pensar que ha hecho un doble suelo. Aquí tendríamos el primer suelo y luego volvió a hacer un suelo en esta zona y ahora está intentando rebotar. El problema, que la sesión del viernes pasado, pues la verdad que fue un poquito negativa. Vimos caídas después de habernos mantenido al alza durante gran parte de la sesión y el volumen fue muy alto. Esto que nos hace pensar que la verdadera fuerza de los inversores, la misma cotización de IAG, la tiene la oferta. Es decir, cuidado porque el volumen está de la mano de la oferta y si vuelven a entrar con fuerza podrían romper la zona del 1,60. Eso sería muy mala señal porque podríamos volver de nuevo hasta la siguiente zona de soporte en los 1,50. Si por el contrario vemos que esto se da la vuelta, que la demanda empieza a ganar fuerza y se mantiene la cotización al alza con volumen, ojo, es muy importante que veamos volumen en la subida, el objetivo le tendríamos en la medida de 70 y 200 sesiones en esa zona de los 1,74 aproximadamente. Y si queremos ver un giro a la tendencia bajista que venimos viendo desde el mes de agosto, ¿qué deberíamos ver? Que supera y consolida estas dos medias móviles de 70 y de 200 sesiones. En el medio y largo plazo,
la verdad que tiene ya un poquito peor pinta, porque veíamos a clara tendencia alcista desde septiembre-octubre de 2022 y ahora al perder esa media móvil de 70 sesiones, lo que decíamos es que podría haber comenzado una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo. Fijaros, cuando caía en el año 2021 y del año 2022, la media de 70 actúa muy bien como resistencia. Cuando la superó es cuando vimos ese giro ya claro al alza. Por lo tanto, ahora al perderla, pues no pintaría demasiado bien. Sí que es verdad que ahora que la ha perdido, no habría que descartar una vuelta hasta la media de 70, que fijaros que está a los 1,72. Y acabamos de decir que en el gráfico diario las medias de 70 y 200 sesiones se encuentran en los 1,75, 1,74 aproximadamente. Por lo tanto, cuadraría con ver ese impulso hasta esa zona, ya a partir de ahí continuar corrigiendo, consolidando como resistencia ya en el medio y largo plazo la media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal. Por lo tanto, en el corto plazo sí que es verdad que nos quedaría la oportunidad de ver un impulso al alza, un pequeño impulso al alza. Fijaros que desde la zona actual hasta esa zona habría una revalorización del 6%, pero como decimos, cuidado porque ahora mismo la tendencia principal en el gráfico es bajista. Y vamos con la última de las acciones, que es Solaria, que decíamos que deberíamos tener cuidado porque podríamos estar formando aquí un hombro y la cabeza, y aquí estaríamos formando el segundo hombro. ¿Dónde se confirmaría esta figura y dónde nos deberíamos preocupar? Ahora simplemente la debemos vigilar en la zona de los 13 euros. Mientras no rompa la zona de los 13 euros, simplemente es una figura que debemos vigilar. Por si la perfora, pensar que las caídas van a ser muy fuertes, aunque pensando que es un soporte muy pero que muy importante en el largo plazo, no haría falta ninguna figura ya para pensar que si pierde esa zona, las caídas podrían ser bastante profundas. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo en el más corto plazo? Pues vemos como ese segundo hombro parece que se ha frenado un poquito la caída alrededor de la zona de los 13,85 aproximadamente, pero estamos muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones. Aquí puede estar la clave. Fijaros cómo estamos viendo un clarísimo techo, este rebote que comenzó en la sesión del 23 de octubre y que se está chocando contra medias 70 sesiones constantemente y no consigue mantenerse sobre ella. Quizás si vemos que consigue mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, vemos una ruptura al alza, el hombro cabeza a hombro quedaría bastante deteriorado porque podríamos poner el objetivo de nuevo en la media móvil de 200 sesiones, como ya vimos en el mes de septiembre y principios de octubre. ¿Cuál es el problema? Que si ahora vemos que empieza a entrar de nuevo la debilidad, no consigue superar la media móvil de 70 sesiones, donde nos iríamos de nuevo a la zona de los 13 euros y ese hombro cabeza a hombro deberíamos vigilarle más de cerca que nunca porque estaría en serio riesgo de cumplirse. Fijaros cómo en el rebote que hemos visto, el volumen ha sido prácticamente nulo. Fijaros como cuando la cotización caía, hemos visto volúmenes importantes. Sí que es verdad que aquí veíamos un fuerte volumen, pero el no tener luego continuidad y al chocarse contra esa media móvil de 200 sesiones que actúa muy bien como resistencia, pues volvimos a caer y además también con bastante volumen. Por lo tanto, de momento, este rebote para ver esa ruptura de la media de 70, lo que le falta clarísimamente es esa gasolina, que es el volumen. Mientras no veamos volumen en su cotización con las subidas, va a ser muy complicado que aunque en el intradía veamos que se mantiene por encima de la media de 70 sesiones, puede que al final de la sesión acabe corrigiendo por debajo de ella, como estamos viendo en las últimas sesiones. Por lo tanto, eso es donde nos tenemos que fijar más en el corto plazo. Por lo tanto, ahora, pues bueno, yo creo que el escenario más probable sería una vuelta hasta la zona de los 13 euros, mientras que no veamos que el volumen empieza a aumentar con la demanda en la cotización. Así que bueno, estas son las tres acciones que quería ver con vosotros en el día de hoy. Hay que tener muy en cuenta lo que decíamos también en el vídeo del resumen semanal. El IBEX 35 se está comportando quizás mejor que otros índices. Hoy lo hemos visto claramente porque el sector financiero, la banca está tirando muy bien hacia la parte alta en todas sus acciones, están rebotando, están aguantando muy bien esas zonas de soporte y eso está haciendo que el IBEX 35 se mantenga muy bien. Pero como algo se rompa y veamos que el sector financiero sea uno de los afectados por alguna noticia que no sea beneficiosa para los mercados, pues puede que el IBEX 35 sea uno de los más perjudicados. Y hay que tener cuidado porque si la semana pasada decíamos que el mercado de bonos parecía que al final de la semana se iba destensionando un poquito, aunque veíamos que caían las bolsas, ahora con el comienzo de la semana hemos visto cómo en Estados Unidos el bono a 10 años se está acercando de nuevo a la zona del 5% de rentabilidad. Por lo tanto, eso es muy mala señal. Es una zona que si la perfora al alza podríamos empezar a ver cositas bastante feas en las bolsas. Por lo tanto, vamos a ver si consigue relajarse de verdad y nos olvidamos de esa zona de los 5%, porque si no,
creo que vamos a tener algún que otro susto bastante cerca. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estaremos por aquí de nuevo con 3 nuevas acciones y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.